Hola, muy buenos días. Hoy lunes 2 de marzo de 2026 y aquí vamos con el reporte del día con este análisis geopolítico. El Medio Oriente está incendiado, señores. El fin de semana estuvo heavy, estuvo duro. Nos obligaron a sacar dos reportes extras. Y bueno, aquí está la situación actual. Primero hay que entender es una cosa. Esto es una guerra por el control de los nodos energéticos globales, entre otras cosas adicionales, pero básicamente es una guerra por el control de los nodos energéticos globales. Los Estados Unidos están asegurando la hegemonía energética global. Ahora bien, el Qatar Energy, ¿no? La compañía Qatar Energy, esta compañía representa, Qatar representa entre el 18 y el 20% del gas licuado que se comercializa en el mundo, el llamado GNL. Esta empresa ha dicho que como resultado de el ataque de los iraníes contra los complejos de Ras Laffan y Meseyet han decidido cortar el suministro. Señores, esto es de impacto global. El 20% del gas licuado del mundo, la válvula del 20% del gas licuado del mundo acaba de ser cerrada, ¿no? Esto se suma, por supuesto, a los recientes ataques que también están sufriendo las infraestructuras petroleras en Arabia Saudita y el resto del Golfo. Los iraníes con esta estrategia buscan obligar a las potencias coaligadas a establecer una mesa de negociación, tener el recurso de chantajear a través del caos, el recurso de chantajear a través de la acción terrorista y el recurso del chantaje a través de la movilización social. Porque esto es otro punto fundamental. Ellos han estado trabajando en una estrategia de múltiples capas, todas bajo el concepto de guerra asimétrica, ¿no? Porque son los recursos que ellos poseen. Ellos están claros que hay una superioridad abrumadora de fuego, ¿no? Tecnológica, de todo tipo por parte de los Estados Unidos y de Israel. Entonces ellos tienen que hacerse de la mano de múltiples recursos de guerra asimétrica. Entre ellos, uno de los más poderosos en el mundo es el control de la narrativa y es la capacidad de poder influir en grandes masas de la sociedad para generar caos interno en el enemigo. Acuérdense ustedes que estamos hablando de un régimen fundamentalista basado en el Islam de tipo chi, pero que a final de cuentas, a modo general, es Islam en sí mismo. Y que va a conseguir muchos adeptos, no solamente porque tienen recursos para pagarlos, sino porque realmente hay personas adeptas que pueden ser fácilmente influenciables por este motivo religioso. Agregando a ello todas las heridas, ¿no? Del pasado, el pasado moderno, con respecto al accionar de los Estados Unidos de Norteamérica en toda la región. Y tenemos entonces el otro elemento que es el anti-americanismo. ¿Qué han estado ocurriendo? Comenzó primero en Pakistán, luego lo vimos brevemente en el Líbano y ahora lo vemos en Irak y posiblemente lo vayamos a ver dentro de otros países de la región. Ellos han estado organizando masas que aparentemente son organizadas de forma espontánea, ¿no? Todos sabemos que es mentira, esto no trabaja así. Y estas masas han comenzado a generar movimientos de masas, movimientos de
movilización social, valga la redundancia, grupos que se van precisamente en contra de la embajada de los Estados Unidos. La metodología ha sido la misma en Pakistán, en Irak y en el Líbano. Ir directamente contra la embajada de los Estados Unidos, pero se presentan como grupos desarmados, como grupos que están reaccionando de forma espontánea en contra de la guerra, en contra del imperialismo y bla, 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 bla. Entonces, luego de que están en las embajadas y que presionan en las embajadas, transforman estos movimientos en turbas violentas que obligan a las fuerzas de seguridad a actuar en consecuencia. Y en ese accionar, cuando son desbordados, hay o ocurre un intercambio de disparos. ¿Para generar qué? Para generar bajas, para generar el catalizar la rabia colectiva, ¿no? En función de estos dos parámetros que ya anteriormente les nombré, el religioso y el ideológico, ¿no? El tema del Islam y el tema del antiamericanismo. Entonces, esto es el recurso que ellos han estado implementando. En el mismo sentido, ya comenzaron tenuemente a utilizar el otro recurso adicional dentro de las capas de esta gran cebolla estratégica que tienen ellos, que es la utilización directa, sí, de proxies armados. Ya vemos cómo los proxies que operan en el norte de Irak comenzaron a atacar activos norteamericanos en la zona, ¿no? Cerca de Erbil, por ejemplo. Ya vemos que el Hezbollah en el Líbano comienza también a molestar, comienza a disparar sus cohetes. Y tenemos los hutíes de Yemen que comenzaron también tenuemente a asomarse por allí a través del envío de drones y todo esto que ellos suelen enviar contra Israel. Entonces, estamos observando cómo la situación se transforma en una guerra regional, se extiende la guerra por todos los países del Golfo y más allá, porque incluso lograron golpear activos de Gran Bretaña en un lugar tan lejano como la isla de Chipre en el Mediterráneo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea del alcance real que tienen los iraníes. Los iraníes podrán aguantar quizás un par de meses, quizás un poco más, un poco menos. Va a depender mucho de la estrategia de ellos, ¿no? Para poder esconder sus activos y por supuesto para los de Israel y Estados Unidos de poderlos encontrar y neutralizar. El presidente Donald Trump, o por lo menos esto es lo que nos dice el New York Times, hay que tener cuidado con esas noticias del New York Times, pero el New York Times dice que el presidente Trump evalúa y no descarta el tener que enviar tropas a Irán. Creo que esa sería la última de las opciones que tomaría Donald Trump, pero no es descabellado pensar que ese escenario pudiese llegar. Esto va a depender de cuán efectiva o no sea la inteligencia tanto norteamericana e israelí que ya está en tierra con respecto a la organización de estos grupos disidentes del régimen iraní y la capacidad que tengan ellos de poder fracturar lo que queda del Estado iraní, del Estado teocrático iraní, mientras se lleva a cabo la campaña aérea de degradación de medios de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta todos estos elementos en principio. Todo esto está cambiando la arquitectura del poder global. No solo del poder, sino de las formas en que se hacen negocios, en la forma en que se hace la guerra, en la forma en que se van a establecer las relaciones internacionales. Ya tenemos el Consejo de la Paz, del que hemos conversado anteriormente acá y que busca de alguna manera de sustituir algunas de las funciones actuales de la Organización de Naciones Unidas. Con el golpe de Qatar el día de hoy,
Estados Unidos se sigue consolidando como el mayor exportador de gas licuado del mundo y de hecho ahora Europa, por dar un ejemplo, es mucho más dependiente de los norteamericanos en este sentido. Entonces, la consolidación allí, ¿no? Volvemos al tema de lo que decíamos al principio, ¿no? El control de los nodos energéticos globales, y aquí Venezuela tiene un papel extraordinariamente importante y se comienza a entender mejor, ¿no? Quienes todavía no lo habían comprendido, el movimiento de Donald Trump al forzar un cambio de régimen en Caracas y ahora forzarlo en Teherán. Pero la próxima acción nosotros la vamos a estar viendo en Libia. Ya yo escribí hace algunos meses atrás un artículo referente a esto. Hay una gran oportunidad geopolítica, ¿no?, que se le presenta a los norteamericanos en Libia para también poder unificar allí un gobierno, estabilizar la zona y aprovechar los importantes recursos energéticos también de Libia y proyectar poder en todo el Mediterráneo, el Sahel e incluso partes de la costa del Mar Rojo, ¿no? Forzar también de alguna manera la salida de China de allí, ¿no? Todo esto va en el contexto de lo que, vuelvo y repito, es una estrategia global de los Estados Unidos contra sus principales rivales geopolíticos, pero principalmente contra China. ¿Por qué? Porque con los rusos ya se están entendiendo de otras maneras. A quien hay que doblegar es a China. Fíjense algo. El precio del gas en Europa esta mañana se ha disparado un 40%, ¿no? Fíjense ustedes la magnitud de lo que estamos hablando. Y todavía, en el momento en que nosotros hacemos este reporte, se siguen atacando infraestructuras petroleras en todo Oriente Medio, ¿no? Es parte de la estrategia iraní. Sembrar caos, sembrar terror y atacar las principales instalaciones de despacho energético en el Golfo Pérsico. Ellos están imposibilitados de cerrar el estrecho de Hormuz con su armada. De hecho, ayer se le hundieron 9 buques a la armada iraní, pero tienen la opción de seguir disparando contra los barcos que transiten la zona. Hay que degradar esa capacidad que tienen ellos de poder disparar a los barcos allí. Sin embargo, paradójicamente, el mayor aliado con el que pudiese contar Irán en este sentido para evitar un cambio de régimen es China, pero es el principal afectado de un cierre total del estrecho. A quien están golpeando duramente, quien está recibiendo muchos garrotazos con todo esto es China, principalmente China es la que está siendo golpeada, ¿no? Ya vemos las consecuencias en Europa y todo, pero digamos a nivel de importancia estratégica de los Estados Unidos, es China, ¿no? Irán está allí entrampado en ese tema, ¿no? Es una bestia herida que trata de sobrevivir y bueno, están entrampados. Esa es la situación complicada de Irán. Los Estados Unidos y Rusia podrían ponerse de acuerdo a partir de las actuales circunstancias para cerrar un trato con respecto al tema de Ucrania. La Unión Europea en estos momentos está literalmente ahorcada, está tomada por las gonadas, no tiene mucha capacidad de accionar, ¿no? Ahora está entre el chantaje norteamericano y el chantaje ruso. Creo que se le acaban las opciones a Europa para seguir interfiriendo en un acuerdo que los Estados Unidos y Rusia han estado trabajando durante estos últimos meses, este último año, para dar fin a la guerra de Europa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si terminamos con la guerra de Europa? Fíjense, ocurriría algo que a China no le va a gustar mucho. China
va a tener que comprar petróleo a precio de mercado. En ese hipotético escenario, en ese escenario que va a llegar en algún momento, no nos vamos a adelantar a él. En ese escenario, China va a tener que comprar petróleo a precio de mercado en todos lados. No lo va a tener en Irán con su flota fantasma, no lo va a tener en Venezuela con su flota fantasma, y el descuento ruso se le va a acabar. Por lo menos no va a ser al nivel que hoy lo vemos, ¿no? Vuelve a tener Rusia esa capacidad de apretar también a su vecino, que ha sido un aliado estratégico en estas circunstancias geopolíticas, pero no quiere decir que sea su mejor amigo ni nada por el estilo. Acuérdense que el primer enemigo sospechoso de un estado es el estado vecino. Y China y Rusia son estados vecinos, ¿no? Rusia tampoco es tonta, ¿no? Y va a preservar todas las ventajas que tenga, las va a preservar y las va a maximizar. Entonces, en este escenario se acaba la guerra europea, se llega a un acuerdo con los norteamericanos, Rusia vuelve a la normalización dentro del sistema de comercio internacional, y todo esto entonces perjudica directamente a China, que hoy gozaba de materias primas muy baratas, y que le otorgaba, por supuesto, muchísimas ventajas comerciales frente a sus competidores. Habrá que trabajar muchísimas otras cosas, yo sé que es así, no es la única, pero la estoy colocando de referencia, ¿no? Cada vez avanzamos más en el tema de la contención de China, e incluso de tratar en algún momento de quebrar el tipo de régimen que tiene China también, futuro bastante un poco lejano todavía, pero por ahí van los tiros, ¿no? Para que vayamos entendiendo cómo es este juego, ¿no? Quizás muchos en los meses anteriores, cuando nosotros hacíamos estos reportes, en las semanas anteriores, habían cosas que no terminaban de cuajar, ¿no? Que no terminaban de comprender. Pero toda esta situación nos aclara más aún el panorama. Todo lo que está pasando, pues, abre una autopista, ¿no? Cognitiva, por la cual nosotros podemos ir avanzando tranquilamente. Ahora dice Peter Hedge, explica en el Pentágono las razones de la guerra. Peter Hedge dice, Irán es un estado terrorista que amenazaba la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. En segundo lugar, pues un estado de esta concepción teocrática islámica no podía tener armas nucleares, y que por supuesto Irán estaba desestabilizando los mercados internacionales. Miren, Irán cometió todos los pecados que no se puede cometer frente a los Estados Unidos. Para los Estados Unidos el tema de sus nacionales en cualquier parte del mundo, el que tú le hagas daño y le cambies el estado de salud a los norteamericanos en cualquier parte del mundo, es la primera razón del por qué los norteamericanos activan su aparato de fuerza. La segunda razón por la cual los americanos activan sí o sí su aparato de fuerza es cuando atacas territorio continental americano o los activos estratégicos de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Y la tercera razón es precisamente el atacar las rutas del comercio internacional, que son de vital importancia para ellos. E Irán cometió absolutamente todos estos pecados. Otro que comienza a aparecer en la fotografía es el tío Erdogan. Tío Erdogan desde hace mucho tiempo está tratando de calar en el mundo islámico, de convertir a Turquía en el estado central de la civilización islámica. Es un poco difícil para ellos, recordando, digamos, el pasado reciente imperial de Turquía en toda esta región, especialmente de Oriente Medio. Entonces va a ser un poco difícil, cuesta arriba esa tarea, pero allí está tío Erdogan, ¿no? Tío Erdogan aparece de una u otra manera con un discurso lamentando la muerte del líder religioso, del ayatolá, ¿no? A pesar de que el ayatolá es chií, ellos son suníes, ¿no? Pero el esquema principal es esto que les estoy diciendo, ¿no? Tratar de calar en todos los grupos islámicos. Entonces, bueno,
Ahí va tío Erdogan con una hipocresía geopolítica enorme porque uno de los mayores beneficiarios de la destrucción del programa nuclear iraní y del programa de misiles balísticos iraní precisamente es Erdogan. Ahora Erdogan va a tener mucha más fuerza con la cual penetrar en regiones como el Cáucaso, por ejemplo. Y ya finalizando este reporte, no es casual, en política no existen las casualidades. Venezuela está en el tablero principal del discurso, de los análisis de los principales analistas geopolíticos de Oriente Medio en estos momentos, también de Europa y de otros lugares del mundo, pero especialmente allí. Cada vez que tú te metes en una sala de conferencias donde están debatiendo los principales analistas y expertos de Oriente Medio, el nombre de Venezuela llega a calar en algún lado. Esta es la importancia estratégica que tiene nuestro país en medio de todas estas circunstancias que están ocurriendo. El campo Dragón, por ejemplo, de Venezuela, creo yo que va a convertirse en uno de los activos más valiosos de la joya de la corona de toda esta estrategia de los Estados Unidos de América, que es quien a final de cuentas está administrando los activos energéticos del país. Así que va a cobrar una importancia grandísima el tema del gas licuado en Venezuela, pero especialmente todo lo referente a la explotación de este campo Dragón y otras cosas que se han estado haciendo recientemente. Por ejemplo, ahora vimos en febrero como un primer cargamento de gas licuado ya salía de Venezuela bajo los esquemas de protección o de protectorado de los Estados Unidos de América. Así que estemos atentos a todo lo que está ocurriendo porque estamos en momentos donde se visualiza mucho mejor este cambio de paradigma geopolítico que comenzó el 24 de febrero del año 2022 cuando Rusia entró en guerra con la OTAN en Europa y por supuesto vivimos básicamente un cambio de arquitectura del poder global y lo estamos asistiendo en vivo y directo. Son momentos emocionantes y momentos para aprovecharlos y para tratar de buscar ventajas geopolíticas en todas las esquinas. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en el reporte de hoy. Ya saben, síganme en todas mis plataformas de redes sociales, activen la campana de notificaciones, dejen un like en este video, compártanlo con todos sus amigos para que podamos llegar a más sitios y por supuesto todos los mensajes que ustedes me dejan acá, cariñosamente yo los estaré contestando a la brevedad posible. Muchísimas gracias por su apoyo.